Estimados alumnos, en la clase de hoy vamos a ver un repaso de los conceptos que se les había brindado, ¿sí? En el módulo, en la clase anterior. Arrancamos con la definición de informática. ¿Y qué es la informática? La informática justamente es la ciencia, ¿sí? Que se encarga de procesar datos de entrada empleando tecnología, ¿sí? Y herramientas para obtener información. Podríamos decir que eso es básicamente el concepto de informática a grandes rasgos, ¿sí? La PO, ¿sí? Justamente es un paradigma de programación. Es una de las formas de programar más cercana a cómo vemos realmente las cosas en la vida real. Si nosotros tenemos que armar un concepto, podríamos decir que dentro de la programación orientada a objeto, la entidad principal es un objeto en sí, ¿sí? Y un objeto como tal tiene atributos y tiene métodos. Pero un objeto viene o hereda de una clase, ¿sí? Suponiendo, ustedes son alumnos, serían objeto alumno, ¿sí? El objeto alumno heredó de la clase persona o humano todas o todos los beneficios que tiene un humano. O sea, cada quien es un objeto que a la vez hereda de la clase humana todas las propiedades y las características propias de un alumno, el que fuera. Pero cada alumno tiene sus atributos y sus métodos. ¿Qué quiere decir? Tiene cosas que los distinguen y actúa de diferente manera a pesar de ser un objeto de la clase humana. Desde sus características, son 4 los pilares que la sostienen o que sostienen este paradigma: herencia, encapsulamiento, polimorfismo y abstracción. Vamos a hacer una especie de resumen sobre a qué hacen referencia estos pilares o estas características, que si la vemos bien podemos agruparlas como EPA para no olvidarnos de las mismas. Herencia. ¿De qué habla este pilar? Justamente, herencia es la capacidad que tiene un objeto para formar parte de una clase. O sea, yo tengo un perrito que se llama Tintín, pero es de la clase perruna, podríamos decirle. Pero a su vez, estos perrunos o perritos o perros son de una clase mayor llamada mamífero. Y a su vez, esos mamíferos son de una clase aún mayor llamada animales. Y podemos ir así hasta encontrar, por ejemplo, seres vivos. Vamos a hacer una pausa ahí. Entonces, herencia es esa cualidad o capacidad que tienen los objetos de heredar de una clase, ¿sí? Y la clase, ¿sí? De contener, ¿sí? O ser madre o padre de ciertos objetos. Ya vamos a ir de a poquito conociendo cada término. Encapsulamiento, vamos al segundo pilar. Encapsulamiento. La palabra encapsular, ¿sí? Nos invita a pensar en algo que está muy individualizado y justamente dentro de una cápsula, podríamos decirlo. Y justamente mi perro Tintín es único. Pertenece a la clase mamíferos, perruna, animales, o mejor dicho, la clase perruna, mamíferos y animales, para ser más ordenados, y seres vivos, pero a la vez es único. Está encapsulado, es mi perrito, Tintín, ¿sí? En este caso del ejemplo, el que tiene esa particularidad. Polimorfismo, el tercer pilar característico de la PO.
Polimorfismo viene de muchas formas. Podríamos decir que Tintín tiene sus propias formas de ser y de actuar sin dejar de ser un perro. Ladra, corre, camina, lame, acompaña, como lo hacen todos los perros, pero de una manera muy particular. Diferentes formas de hacer lo mismo, podríamos decirlo. Y el último pilar, la abstracción, es un proceso más bien de la inteligencia humana. Nosotros tuvimos la suficiente inteligencia como para abstraer de la realidad ciertos sectores, grupos o clases, ¿sí? Y connotar propiedades y métodos o comportamientos semejantes. Por lo tanto, cuando hablamos de Poe, no podemos dejar de mencionar a los pilares herencia, encapsulamiento, polimorfismo y abstracción. Son características de la Poe. Pero el concepto es sencillo. Se trata de un objeto que tiene atributos, que tiene métodos y que hereda de una clase superior. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Aquí en la pantalla yo tengo la clase coche. La clase coche tiene un estado o unas propiedades. Tiene un color, una marca y un peso. Pero también tiene un comportamiento. ¿Qué quiere decir? Puedo arrancarlo, puedo retroceder, puedo girar. Esta es una clase muy abreviada. Sabemos que los coches tienen más comportamientos y más características. Sin embargo, un objeto, el objeto 1, que hereda de la clase coche, tiene el color azul, la marca Chery y pesa 2000 kilos. Tiene el comportamiento arrancar, retroceder y girar. O sea, como es un coche, hace todo lo que los coches hacen. Pero sí tiene sus propias características. Está encapsulado. El objeto 2, perdón, antes de avanzar, su propia característica, ¿sí? También tiene su propia forma de arrancar, retroceder y girar, ¿sí? Su propia forma. También tiene el proceso de abstracción. Yo deduzco que pertenece a la clase coche por las propiedades y características que tiene. Y de hecho, hereda de esta clase. Vamos al objeto 2 ahora sí. Es de color rojo, es de marca Peugeot y pesa 2000 kilos. El comportamiento es similar al del objeto 1, tendrá su propia forma, de hecho que sí, y tiene sus propias propiedades o estados. ¿Sí? Vale decir que el concepto que acabamos de rever, digo rever porque en la documentación y en los documentos y en los videos que se les envió anteriormente está toda esta teoría. Este es un cierre, un resumen de lo que hemos visto. ¿Sí? Vemos que se aplican tanto las características como el concepto o la definición de lo que es objeto. Vamos con otro ejemplo. Acá ya vemos el concepto de superclases, clases y objetos. Como les mencioné en el resumen teórico, Tintín pertenecía a la clase perruna a su vez pertenecía a la clase mamífero y así. Siempre hay una clase que contiene a otra clase mayor o de mayor amplitud. En este ejemplo, vemos cómo auto, moto y camión pertenecen a una clase que se llama vehículo. Sin embargo, auto, moto y camión no son objetos porque no están encapsulados, ¿sí? Son clases. Solo un objeto puede ser encapsulado porque tiene sus propias propiedades o características. En este caso hablamos de auto en forma general, de motos en forma general y de camión en forma general. Son clases, hijas o derivadas que heredan, ¿sí? El comportamiento
de la clase vehículo, que está más generalizada. Siguiendo con el ejemplo, acá creamos 1, 2, 3, 4 objetos. Los objetos van a ser los corredores de colectivo, 1, 2, 3 y 8. Todos los objetos, pertenecen a una clase, colectivo. Pero la clase colectivo pertenece a una superclase que en este caso es vehículos. De seguro se preguntarán qué tiene que ver esto con la programación orientada a objetos. Y justamente este paradigma, intentando representar la forma en que vemos la realidad, ¿sí?, nos introduce a la programación desde una perspectiva diferente. Para darles un adelanto, si estuviéramos desarrollando un videojuego y tendría un personaje que es el héroe, el bueno, de seguro que el bueno o el héroe tendría enemigos. Ya hablamos de una superclase. Estos enemigos podrían tener una clase. Supongan naves droides. Una clase de una clase mayor o superclase o clase padre o clase madre, enemigos. ¿Cuál es la ventaja de programar así? Que yo tengo en la clase naves, droides o drones, no sé, tengo ciertas propiedades y características, con lo cual yo podré crear naves enemigas con solo cambiar algunos colores, el tamaño tal vez, la forma de disparar, pero todas seguirían perteneciendo, cada objeto en su individualidad, en su encapsulamiento, seguiría perteneciendo a esta clase, naves droides, ¿sí?, que a su vez pertenecen a la superclase enemigos, ¿sí? Es otro ejemplo, pero ya más apuntado hacia la programación, de la forma en que esta nos permite desarrollar estrategias, ¿sí?, o análisis funcional sobre alguna necesidad, algún requerimiento concreto. Con el tiempo iremos conociendo más acerca de este paradigma, que además de ser lindo, es empleado actualmente en todo el mundo, inclusive lo empleamos nosotros en nuestros quehaceres diarios. Hasta acá llegó el tutorial. Por favor, no dejen de ver los videos y hacer las consignas para poder seguir avanzando. Muchas gracias.